Buen día. Voy a hablar brevemente del proyecto Red Acelerográfica de la Universidad Autónoma Metropolitana, RAUAM, que tiene como objetivo el registro de sismos de movimientos intensos. El responsable del proyecto soy yo, Alonso Gómez Bernal. Soy profesor de la UAM. Y antes que yo, en este proyecto de la red de la UAM, estuvieron trabajando los siguientes profesores también del área de estructuras: el maestro Jorge Aguilar Carbonell, doctor Emilio Sordo Sabay, doctor Tiziano Pelea Olvera, doctor Manuel Ruiz Sandoval, doctor Luciano Fernández Sola, maestro Mario Ramírez Centeno, y actualmente yo soy el responsable de la operación de la red de la UAM. Bueno, vamos a iniciar con la descripción de los aparatos para medición de los sismos. ¿Qué aparatos se utilizan para el registro de sismos? Pues los instrumentos que actualmente se utilizan para la medición de los sismos son los sismógrafos y los acelerógrafos. Por su parte, los sismógrafos se iniciaron por primera vez a finales del siglo XIX, aproximadamente entre 1890 y 1900. En México, los primeros sismógrafos se instalaron entre 1910 y 1923 en 9 estaciones sismológicas a lo largo de la República Mexicana, los cuales eran sismógrafos tipo Wishers, que como se puede ver en la pantalla eran demasiado grandes, de muchas dimensiones y ocupaban grandes espacios. Actualmente se usan sismógrafos modernos de banda ancha. Los sismógrafos son sensibles, por lo que pueden detectar sismos importantes en cualquier punto del globo terráqueo. Por su parte, los acelerógrafos se inventaron mucho tiempo después. Por ejemplo, en México los primeros equipos se instalaron en la década de los años 1960. Los acelerógrafos están diseñados para medir movimientos intensos del suelo, es decir, incluso cerca de los epicentros. Están compuestos por sensores y digitalizadores para convertir las señales de analógicas a digitales. Los primeros instrumentos, como el SMA-1, funcionaban a base de película fotográfica que después se velaba. Posteriormente evolucionaron y la información, tal y como se hace en una computadora, se almacena en un disco duro interno, que está en los aparatos, y se extrae por medio de una PC portátil. En la actualidad se conectan a través de Internet con nodos de red. El procesamiento se lleva a cabo en tiempo real. Actualmente se utilizan instrumentos modernos como el tipo Etna 2 o el K2, que son computadoras de mayor capacidad diseñadas para registrar sismos fuertes. ¿Cómo es una estación acelerógrafa? Una estación acelerógrafa requiere de una caseta protectora para contener y proteger el instrumento, suministro continuo de corriente alterna y de una batería, de un sistema de protección, de un nodo de red y de módem, y de una antena GPS o GNSS, es decir, del Sistema Global de Navegación por Satélite, para tener los datos sincronizados. ¿Para qué sirven las redes? En zonas de alta sismicidad se han implementado redes sismológicas con un gran número de estaciones que se utilizan para estudiar el efecto de los sismos en un área específica. Como ejemplo, podemos ver la primera figura, que en California, Estados Unidos, que es una zona de muy alta sismicidad, existe una extensa red con una mayor densidad en las ciudades de Los Ángeles y de San Francisco. Como un segundo ejemplo, podemos mencionar a las redes de Japón, la red CANES y la KICNET,
Pues sabemos que Japón es un país de muy alta sismicidad, donde las estaciones de estas redes están separadas por menos de 50 kilómetros en todo el país. O finalmente podemos ver el último ejemplo, en Taiwán, donde también se han implementado redes con arreglos especiales. Las redes astrológicas en México existen desde hace varios tiempos. Por ejemplo, aquí muestro la red astrológica en la República Mexicana que opera el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que ha registrado sismos muy importantes como los del 19 de septiembre de 1985 y de 2017. Por otro lado, para la Ciudad de México, para el Valle de México, tenemos la red sísmica de la Ciudad de México, que está conformada por varias redes, como la del CIRES, la del CENAPRED, la del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la de la UAM, el Instituto de Geofísica de la UNAM. Esta red en conjunto opera más de 170 estaciones en el Valle de México, las cuales están localizadas en los diferentes tipos de suelo del valle. La UAM formó parte de la red interuniversitaria de instrumentación sísmica, RIS, la cual se formó en 1994 con el liderato de la UAM. Además, otras 5 instituciones universitarias del interior de la República formaron la red. Es decir, la Universidad Autónoma de Guerrero, la UPAEP de Puebla, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Autónoma de Chiapas. Inclusive en años posteriores se sumaron algunas otras instituciones. Actualmente ya no está conformada esta red, pero entre 1994 y 2000 aportaron información a la base mexicana de sismos fuertes. Las primeras estaciones de la red astrológica de la UAM se instalaron en 1992 en las unidades de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. Años después se construyeron también en la unidad académica de Lerma y en la Rectoría General. Actualmente está en proceso la instalación de la 6ª estación en la unidad Coajimalpa. Desde 1992 a la fecha, en la red de la UAM se han instalado 3 generaciones de equipos. El primero era el modelo SSA2. Posteriormente se reemplazaron por equipos tipo Epicensor Basalt. Y actualmente son instrumentos tipo Epicensor EDNA 2. Bueno, aquí estoy mostrando como un dato interesante los primeros registros. Por un lado, del lado izquierdo, podemos apreciar el primer registro de un acelerógrafo en México, que corresponde al sismo del 11 de mayo de 1962, que tuvo una magnitud de 6.7, que tuvo un epicentro cercano a la ciudad de Acapulco y fue registrado en la Ciudad de México, en la Alameda Central. Por otro lado, también el primer registro de la red acelerográfica de la UAM se obtuvo el 15 de mayo de 1993, de un sismo con magnitud 6. Este evento también tuvo epicentro en el estado de Guerrero. Para ambos sismos se observan los registros para las 3 componentes, que es lo que normalmente se registra, o sea, 2 componentes horizontales y una componente vertical. ¿Cómo fue el apoyo brindado por la SECTEI? Bueno, pues fue a través del convenio de financiamiento entre el SECTEI y la UAM Azcapotzalco, denominado Sistema de Información Sísmica de la Ciudad de México, componente Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, cuyo responsable administrativo pues, fue inicialmente la secretaria de la Unidad Azcapotzalco, la doctora Lourdes Delgado Núñez, hasta agosto de 2021. Posteriormente estuvo a cargo la doctora Yadira Zavala
y el responsable técnico estuvo a mi cargo, yo, el doctor Alonso Gómez Barrera. Se puede decir que el proyecto tuvo dos etapas. En la primera etapa se buscaba adecuar la infraestructura de las estaciones para poder transmitir los datos que se registran en nuestra red, o sea, en la red WAM, la cual consta de la construcción de una estación, nodos de red, antenas para la transmisión de GNMS y todo lo que se requiera para ponerla de una manera adecuada para poder transmitir adecuadamente. Y en la segunda etapa pues estaba establecer la comunicación con el centro de recepción, que en este caso era el Servicio Sismológico Nacional, para el intercambio de la información. Respecto a la parte 1, se realizaron las adecuaciones requeridas en las estaciones de la red, que se pueden resumir como una construcción completa en la unidad académica Lerma, la instalación de un nodo de red y de una antena GPS en la estación de la unidad Azcapotzalco, la instalación de la antena GPS en la estación de la unidad Xochimilco y en la estación de Rectoría General, además del mantenimiento en todas las estaciones, y algo muy importante, el reemplazo y la instalación de los equipos acelerógrafos que necesitaban ser reemplazados. Entonces instalaron 3 equipos nuevos en la unidad Azcapotzalco, en la unidad Rectoría General y en la unidad Lerma. La parte 2 de este proyecto que apoyó SECTEI consistió en el intercambio de datos en tiempo real entre la UAM y el Servicio Sismológico Nacional. Por una parte fue necesario instalar módulos de acuerdo a los equipos, que se llaman ROC, compatibles con el sistema de adquisición denominado Airborne en todos nuestros equipos de la RA-UAM. Y para la comunicación entre los equipos con la RA-UAM y el servidor de la UAM se requirió instalar un servidor apropiado para la recepción y el procesamiento de las señales usando la plataforma Airborne. Continuando con la parte 2 relativa al intercambio de datos en tiempo real con el SSN, se puede resaltar que en la última etapa se desarrolló y configuró el sistema de comunicación y conexión con el Sistema Sismológico Nacional y se estableció la transmisión de señales usando la plataforma Airborne. El esquema de la parte superior ilustra el intercambio de información entre la UAM y el Servicio Sismológico Nacional, es decir, se envía y se reciben los datos sísmicos, mientras que en el esquema inferior se ilustra el procedimiento correspondiente al procesamiento que se desarrolla después de recibir la información. Como un ejemplo de los datos recabados en la red UAM, se muestra el caso del sismo del 19 de septiembre del 2022, que tuvo una magnitud de 7.7. En la primera imagen de la izquierda se observan los epicentros del sismo principal del 19 de septiembre y sus réplicas. En la imagen de la parte derecha se ilustran las aceleraciones registradas con el monitoreo continuo que corresponde entre el 18 y el 20 de septiembre de 2022 en la estación de la unidad Xochimilco en la parte izquierda y en la estación de la unidad Azcapotzalco en la parte derecha, donde destaca el sismo del 19 de septiembre y además se pueden detectar algunas de sus réplicas. No solo se debe reconocer a SECTEI por el financiamiento otorgado a las diferentes instituciones para homologar y adecuar todas las estaciones, sino debe resaltarse y reconocerse el hecho de que logró la integración de 6 redes sismológicas de la Ciudad de México para conformar la red sísmica de la Ciudad de México. Estas redes son operadas por 4 instituciones, la UNAM, la UAM, el CIRES y el CENAPRED.
Es importante que se mantengan en operación todas las redes para lograr la generación de información sísmica de utilidad para la ciudad. Y se espera una nueva etapa del proyecto que permita la instalación de nuevas estaciones para que la red de la Ciudad de México crezca adecuadamente. Sin el conocimiento del movimiento del suelo generado por sismos, no es posible asignar el riesgo sísmico de forma racional, ni desarrollar procedimientos de prevención y de protección durante sismos. Gracias por su atención.